Hola, en esta oportunidad estaremos trabajando con el tema del análisis de requerimiento. Utilizaremos como fuente principal el capítulo 4 del libro Ingeniería de Software de Ian Somerville, edición novena. Pues bien, se conoce normalmente el tema de análisis de requerimiento bajo lo que se denomina Software Requirement Specification, es decir, SRS, o especificación de requerimiento de software. Esta especificación de requerimiento de software viene patrocinada o dirigida de manera principal por el estándar IEEE 830 del año 1998, en el cual esto es un conjunto de recomendaciones para la especificación de los requerimientos o requisitos de software, el cual tiene como producto final la documentación de los acuerdos entre el cliente y el grupo de desarrollo para así cumplir con la totalidad de las exigencias estipuladas. Este sistema de especificación de requerimiento es un documento cuyo propósito es proporcionar una descripción completa de un producto de software a desarrollar, incluyendo su propósito, los principales procesos del negocio que serán soportados, las características, parámetros clave de rendimiento y comportamiento. Como tal, esencialmente sirve como un mapa que guía el proceso de desarrollo y mantiene a todos en el camino correcto. Tomando en cuenta ya el tema de los conceptos, decimos que requerimiento son las descripciones de lo que el sistema debe hacer, el servicio que ofrece y las restricciones de su operación. Reflejan las necesidades de los clientes por un sistema que atienda cierto propósito, como controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar información. Al proceso de analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se le llama ingeniería de requerimiento. El término requerimiento no se usa de manera continua en la industria del software. En algunos casos un requerimiento es simplemente un enunciado abstracto de alto nivel en un servicio que debe proporcionar un sistema, o bien las restricciones sobre un sistema. En el otro extremo consiste en una definición detallada y formal de una función del sistema. Otros conceptos de requerimientos serían que los requerimientos del sistema especifican lo que el sistema de información deberá hacer y cuál propiedad o cualidad deberá tener, mientras que los requerimientos del sistema especifican lo que el sistema de información debe hacer. Son frecuentemente llamados requerimientos funcionales, cuando aquellos requerimientos que especifican una propiedad o cualidad que el sistema debe tener con frecuencia se denominan requerimientos no funcionales. Hablaremos un poco más detalladamente de este tema en un momento. Hay dos conceptos que a veces se confunden, que son los del requerimiento del usuario y los requerimientos del sistema. Cuando hablamos de requerimientos del usuario, estamos hablando de enunciados en un lenguaje formal junto con diagramas acerca de qué servicios esperan los usuarios del sistema y de las restricciones con las cuales éste debe operar. Es decir, es la solicitud, la definición de lo que necesita el usuario, expresado generalmente en un lenguaje natural, a veces con diagramas, acompañados de formularios, acompañados de reportes, sobre lo que él quiere que el sistema tenga o cómo deberá operar. En cambio, los requerimientos del sistema son descripciones más detalladas de las funciones, de los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. Este documento de requerimiento del sistema, llamado en ocasiones especificación funcional, tiene que definir con exactitud lo que se implementará.
puede formar parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores de software. De lo expresado anteriormente, entonces, tomamos que los requerimientos son expresados en un lenguaje natural, a veces en un lenguaje natural estructurado, cuando ya viene acompañado de diagramas, esquemas y demás. Luego entonces, cuando se habla de los lenguajes de descripción de diseño, se usa este enfoque. En este enfoque se usa un lenguaje como un lenguaje de programación, características más abstractas para especificar los requerimientos que definen el modelo operacional del sistema. Cuando hablamos de notaciones gráficas, entonces es porque los modelos gráficos complementados en anotaciones de texto sirven para definir requerimientos funcionales del sistema. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen los casos de uso de UML y diagramas de secuencia, se emplean de forma común. Estos entonces, cuando son usados, se habla de que tenemos anotaciones gráficas. Y muchas veces los requerimientos del sistema pueden estar especificados en cálculos matemáticos, expresiones matemáticas, elementos de conjunto y cosas así. Cuando se hace uso de esto, entonces se habla de que se usan especificaciones matemáticas. La mayoría de los clientes no conocen de este tipo de cosas, pero puede ocurrir que algunos sí lo utilicen para describir lo que requieren. Existe un marco de referencia denominado PIECES, que en cierta manera agrupa algunos requerimientos, o más bien la manera como se toman y analizan los requerimientos. Este marco de referencia se utiliza proporcionando una herramienta excelente para la clasificación de los requerimientos. La ventaja de clasificar los requerimientos o los varios tipos de requerimientos es la habilidad de agrupar requerimientos para reportar, rastrear y validar los propósitos. Hacer esto ayuda a identificar los requerimientos que tal vez han sido pasados por alto. Estas abreviaturas o PIECES, más bien, no es una palabra, sino unas abreviaturas, donde la P se refiere a prestaciones o rendiciones, la cual aborda temas relacionados con el desempeño del sistema ante los usuarios. La I, información, que aborda aspectos vinculados con el proceso de captura, procesamiento, presentación y almacenamiento de los datos del sistema. La E, de económica, se ocupa de la evolución del proyecto en términos de costos operacionales, así como de cualquier otro elemento que pueda vincularse o impactar económicamente el sistema. La C se refiere a control y está estrechamente relacionado con temas de seguridad, así como en redacción requerida de los datos entrantes. La seguridad, en este aspecto, los accesos del sistema son restringidos según el usuario que intenta acceder o el tipo de información. Y también dentro del control está el tema de la auditoría, que da la capacidad de ver, monitorizar y reconstruir el comportamiento del sistema durante o después de un hecho. La E se refiere a eficiencia y se ocupa de evaluar el grado de certeza en la que se realizan las cosas. El impacto de la eficiencia por lo general se mide en uno de los tres niveles que son corporativo, departamental o individual. Y la S se refiere a servicio. Aborda aspectos funcionales del sistema, así como otros requerimientos como su implementación, mantenimiento, adiestramiento y documentación. Al ser tomados los requerimientos, es importante que estos requerimientos obedezcan algunos lineamientos, como son, por ejemplo, cuando los requerimientos no son contradictorios o ambiguos, se habla de que son consistentes. Cuando los requerimientos describen todas las posibles entradas del sistema y sus restricciones, cuando los requerimientos describen todas las posibles entradas del sistema y las respuestas que se obtienen, se habla de que los requerimientos son completos. Cuando los requerimientos pueden satisfacerse con el recurso disponible y sus restricciones, se habla de que son factibles. Si los requerimientos se necesitan en realidad y cumplen con el objetivo del sistema, entonces son requeridos.
Cuando son expresados de manera correcta, se dice que el requerimiento es exacto. Cuando son los requerimientos también son rastreables cuando este requerimiento apunta directamente hacia funciones y características específicas del sistema. Y si se definen de forma en que pueden ser comprobados durante la prueba, se habla de que los requerimientos son verificables. Luego, en el proceso de identificación de requerimientos, podemos hablar de identificación del problema y del análisis, identificación de los requerimientos, documentación y análisis del requerimiento y administración de los mismos. Esto es como una especie de ciclo de vida de la ingeniería de requerimientos, en donde nuestro propósito principal es conocer e identificar el problema, así como hacer el análisis de los mismos. Luego está el tema de identificar claramente los requerimientos que se han pedido. Debemos conocerlos. Luego estos requerimientos se van documentando y se va haciendo el análisis de los mismos. Y luego se administran de manera correcta, ya luego de haber sido identificados por si son completos, requeridos, factibles, etc. Todo esto es una especie de ciclo de vida. También se habla de la identificación de los requerimientos según ciertas características. Se habla, por ejemplo, de que el analista de los sistemas puede comenzar a definir los requerimientos. Para que los analistas en la actualidad tengan éxito en definir los requerimientos, deben tener habilidad en los métodos efectivos para recopilar la información. A esto se le denomina exploración. Una vez que se ha determinado la exploración, se deben usar herramientas tales como casos de usos, que reflejan los casos prácticos, los modelos de datos, los modelos de proceso y los modelos de objetos para documentar los hechos, y se obtendrán conclusiones a partir de estos hechos. Se denomina entonces la exploración como una técnica que se usa a través del ciclo completo de desarrollo, pero es muy crítica en la fase especialmente de análisis de requerimientos. ¿A qué se refiere esto? Al hecho de que el analista de sistemas, el programador o la compañía de programación debe tener la habilidad de poder conocer esos requerimientos. No solo basta con que quizás un cliente diga lo que quiere, sino que este analista debe poder buscar más información en diferentes fuentes, y veremos en un momento cuáles pueden ser esas, o más bien qué técnicas utilizar, lo cual requiere que haya habilidades o competencias en el hablar, en el recibir información, en documentar información, en poder vencer la resistencia que un usuario puede tener al momento de brindar información. Es decir, se necesitan muchas competencias comunicacionales para lograr una exploración correcta. Por ejemplo, ¿qué tipo de hecho debe el analista colectar o buscar o procurar? Por ejemplo, ¿cuál sería el desempeño del sistema? Entonces, los requerimientos de desempeño muchas veces preguntan cuál es el ritmo de producción, cuál es el tiempo aceptable para una respuesta. A veces tienen que buscar información como cuáles son las entradas y salidas que se necesitan, cuánto se debe, cuándo estas entradas se dan, cuándo estas salidas se generan, cuáles son los datos que se requieren para ser almacenados, qué tan actualizada debe estar la información, qué interfaces debe utilizar el sistema, cuáles son las áreas del sistema donde los costos pueden reducirse, cuáles son los límites de presupuesto, cuál es el cronograma de desarrollo. Preguntas como esas deben irse dando. ¿Debe controlarse el acceso al sistema o a la información? ¿Cuáles serían los requerimientos de privacidad? ¿Cuál es la importancia de la información? Si se necesita algún esquema de manejo de respaldo, almacenamiento fuera del lugar, etc. Pero también hay que preguntarse elementos de eficiencia y servicio. ¿Hay pasos duplicados en el proceso que deben eliminarse? ¿Hay formas de reducir el desperdicio por la manera en que se usa el sistema de los recursos? También, ¿quiénes utilizarán el sistema? ¿Dónde están localizados? ¿Habrán diferentes tipos de usuarios? ¿Cuáles son los factores de humanos adecuados? ¿Qué dispositivos y materiales deberán incluirse? ¿Cuáles son los requerimientos de confiabilidad y disponibilidad?
cómo debe ser empacado y distribuido el sistema, qué documentación se necesita. Todo este tipo de información es recaudada en la etapa de exploración. Ahora, ¿qué técnicas o herramientas puedo yo utilizar al momento de hacer la exploración? Bueno, puedo utilizar muestreo de la documentación, las formas y la base de datos existentes, es decir, recolectar documentos de entrada, de salida, esquemas de almacenamiento de base de datos y cosas así. También se debe hacer investigación y visitar sitios, observación del ambiente de trabajo, se pueden elaborar cuestionarios, entrevistas, se pueden proponer prototipos, se deben utilizar casos de usos, planeamiento conjunta de requerimientos con los usuarios, con el cliente, así como la elaboración o construcción de escenarios para poder comprender cabalmente todo el tema del análisis de requerimientos. Es importante que al analista hacer su investigación se dé cuenta de si hay requerimientos faltantes, si hay algunos requerimientos que pueden estar en conflictos unos con otros, si hay requerimientos que no sean factibles, si hay requerimientos que se confunden con otros o se solapan, así como si hay requerimientos ambiguos. Todo esto ya es una etapa en donde el analista, luego de haber recibido todos los requerimientos y haber hecho su investigación, debe refinar aquellos requerimientos tratando de evitar estos aspectos, que falte algún requerimiento, que haya conflicto, etc. Generalmente los requerimientos del sistema se documentan de manera formal para comunicarlos a los involucrados clave del sistema. Esto se refiere al hecho de que toda investigación de requerimientos debe estar documentada o debe documentarse, debe registrarse. Luego de que el analista ha refinado los requerimientos, entonces debe consensuarlo con el cliente para certificar que lo que se ha investigado es correcto, que lo que se entendió del problema está correcto, el alcance de lo que se debe hacer está correcto, el alcance de la seguridad y de cualquier otro aspecto necesario es correcto, y entonces todo ello se elabora en un documento de definición de requerimientos. Este es un documento formal, el cual se presenta al cliente, se firma como si fuera una especie de contrato, porque esto va a ayudar bastante a definir el alcance del sistema. Esto es vital porque puede ser que si el alcance no se define correctamente, haya problemas en donde o el cliente sale perjudicado o sale perjudicado el desarrollador. Hablamos entonces muchas veces de tipos de requerimientos, y dentro de ellos siempre se mencionan los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere de manera específica a que el usuario, cuando expresa sus requerimientos, lo hace en un lenguaje formal, natural. A veces usa diagramas acerca de los servicios que esperan los usuarios del sistema y de con qué restricciones debe operar dicho sistema. Esto es una expresión normal, formal, se denomina de alto nivel, es decir, como la persona habla, pero luego esto debe ser llevado a refinamiento. Entonces, cuando se refinan esos requerimientos, hablamos de requerimientos del sistema, en donde se describe ya más detalladamente las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. Por lo tanto, el lenguaje, la expresión del usuario es lo que se denomina requerimiento del usuario. Es el lenguaje formal, a veces con diagramas o con formularios, pero cuando ya se definen cada uno de los servicios, funciones, restricciones, ya más en detalle, se habla de requerimientos del sistema. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Por ejemplo, un usuario de un sistema llamado MHC, PMS, elabora mensualmente, dice que él quiere que el sistema elabore mensualmente informes administrativos que revelen el costo de los medicamentos prescritos por cada clínica durante un mes. ¿Qué se deduce de esto? Bueno, se deduce ya como requerimiento del sistema
de que al final de cada mes se redactará un resumen de los medicamentos prescritos, su costo y las clínicas que los prescriben. Obviamente este es un sistema elaborado para una clínica, para una cadena de clínicas, y si quieres saber de cada una de ellas al final del mes qué medicamentos se han indicado, se han vendido o que se han prescrito, más bien su costo, y qué clínicas lo han vendido. Luego entonces otro requerimiento del sistema sería que el sistema elaborará automáticamente dicho informe y lo imprimirá a una hora específica el último día laboral del mes. También se les realizará un reporte por cada clínica con los nombres de cada medicamento, número de prescripciones, dosis prescritas y el costo total de los medicamentos prescritos. Además debe decir si los medicamentos están disponibles en diferentes unidades de dosis, por ejemplo en miligramos, 10 miligramos, cajas, unidades, etc. Y el acceso a los informes de costos se restringirá a los usuarios autorizados para poder ver esas listas de control, esos reportes que generalmente son de acceso administrativo. Como pueden ver, se nota claramente un requerimiento de usuario y cómo eso se redefine en un requerimiento de sistemas. También se habla, cuando se mencionan los tipos de requerimientos funcionales, no funcionales y requerimientos de dominio. ¿A qué se refiere eso? Los requerimientos funcionales son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. Requerimientos que hablan de los servicios que debe tener el sistema, cómo debe funcionar. Mientras que los requerimientos no funcionales son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Esto incluye restricciones tanto de tiempo, proceso de desarrollo, así también como las que algunos estándares imponen en el desarrollo de un sistema. Esto se refiere a que los requerimientos no funcionales son características del sistema. Por ejemplo, que el sistema es seguro, que el sistema es confiable, que tiene una interfaz agradable y a la vista del usuario, que el sistema es amigable. Como ven, son características. Pero cuando se habla de funcionalidades y demás, se habla de requerimientos funcionales. El requerimiento de dominio es un tema en donde el concepto de dominio habla de la funcionalidad que se está tratando. Por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema relativo a farmacia, el dominio es todo lo que tiene que ver con cómo funciona una farmacia, cuáles son los estándares que usa, cuáles son las reglas, por ejemplo, de lo que se hace con un medicamento cuando se vence. Entonces, el dominio tiene que ver con esas características propias de cada función, de cada carrera, de cada tipo de negocio, de cada tipo de empresa, particulares de ellas y que son diferentes a otros tipos de empresa. Así que el dominio se refiere a esto. Luego, ahorita hablamos de el documento de requerimiento. La norma IEEE sugiere un esquema parecido a este, en donde el documento tenga una definición del propósito y fondo, que tiene que ver con la definición del problema, los objetivos, el alcance, si hay términos que son muy propios o particulares de informática que deban ser definidos para que un lector cualquiera pueda comprender de lo que se trata. Entonces se hace un área de definiciones, acrónimos y abreviaturas. Se hacen referencias con respecto a las normas que se utilizan, documentos que se utilizan y demás. Luego entonces se procede a hacer una descripción general del proyecto, donde se muestran los requerimientos funcionales, no funcionales, y los aspectos relevantes del sistema. Se acostumbra a hacer una introducción en donde se maneja el tema de la revisión de versiones. Se recomienda incluso que cuando se vaya trabajando en requerimientos, se vaya en cada momento o en cada ciertos momentos importantes, se haga una
redefinición o un control de cambios que había hasta el momento, y esto se utilizan normas como la de describir ese momento, quién es el autor, con una numeración, en qué fecha será o qué versión se está manejando. Esto se usa mucho en la práctica del desarrollo del sistema para poder tener una perspectiva del sistema o del desarrollo de la investigación a un momento específico. Se recomienda el uso de esto. Luego entonces la parte de introducción maneja el tema de los propósitos y alcances. Luego se utiliza esta tabla, y nosotros la recomendamos, donde se define quién es el personal involucrado en el análisis de requerimiento. Se pide el nombre, el rol de esa persona, las características profesionales del mismo, así como las responsabilidades que habrá de tener esta persona en el desarrollo del sistema. Se habla también, como mencionamos, de la parte de los acrónimos, definiciones y demás, en donde cualquier término, concepto, abreviatura que sea técnica y que deba ser explicada debe colocarse en esta área de definiciones, acrónimos y abreviaturas. En la referencia, por ejemplo, en el análisis de requerimientos se utiliza normalmente el estándar IEEE 830, por lo tanto, cuando se está haciendo ese análisis se debe especificar qué estándar se está usando, qué libro se está tomando en cuenta, qué estándares de otro tipo se puede utilizar o se puede utilizar como guía para el desarrollo del documento de requerimientos. Luego, en la descripción ya del sistema, recomendamos el uso de este tipo de cuadro en donde se describe el requerimiento. En la parte superior generalmente va el nombre del sistema, luego un código, se usa un código que no es específico, cualquier persona puede generar su propio código o codificación de cómo va a definir los requerimientos. Luego se define el nombre del requerimiento, en qué fecha se hace la especificación, cuál es la importancia de ese requerimiento, se debe describir dicho requerimiento, luego entonces cuáles son las entradas de requerimiento, fuentes de las mismas, salidas de requerimiento, dónde se lleva esa salida, qué restricciones debe tener, qué proceso se lleva y cuál es el efecto del mismo. Un ejemplo de eso lo podemos tener aquí. Bueno, lo veremos en un momento. Luego se da una descripción general del producto, qué funciones va a realizar el producto, es decir, qué procesos lleva. Luego se describe el usuario, qué características se va a tener o cómo se va a manejar el tema de la seguridad de los usuarios. Se define cada uno de ellos, se debe definir de una manera correcta. Luego entonces hay un área donde se hace la especificación de cuáles son los hardware que se han utilizado, qué hardware se va a requerir, qué software también, qué aplicaciones se van a utilizar en el desarrollo de este proyecto. Como restricciones se coloca esa información bien definida. Aquí hay un ejemplo de requisito funcional según el cuadro que vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí se utilizó una codificación que comienza con RF, que significa requerimiento funcional, y una numeración de secuencia. Luego está el nombre del requerimiento, la fecha del mismo, el grado de necesidad, que ahí se pone la prioridad del mismo, si es ese requerimiento, si tiene una prioridad alta, baja o ninguna, o si es esencial, si no es esencial. Hay varios criterios que se pueden utilizar para manejar la importancia del requerimiento. Luego se describe el requerimiento, se indica de dónde o qué proceso anterior conduce hacia este requerimiento, cuál es la fuente, por dónde va a salir los resultados, qué destino tiene y si existe alguna restricción. Se define entonces el proceso y cuál es el efecto colateral, es decir, qué tiene como resultado el requerimiento. Aquí vemos otro ejemplo un poquito más detallado, donde tenemos un ingreso o supresión de errores. Esto es para el proceso de seguridad y creación de usuarios y sus roles. Está aquí definido y vemos un ejemplo de cómo se maneja el proceso. Este es otro ejemplo de también otro requerimiento funcional. En este caso
cómo se maneja el tema de la actualización de los passwords por parte de los usuarios. Pero también puedo describir de igual manera, no es obligatorio pero se recomienda, los requerimientos no funcionales. En este caso se está analizando el tema de la cantidad de usuarios concurrentes que puede haber. Se hace una descripción del mismo, se define cuánto debe ser el máximo o la cantidad mínima de usuarios recurrentes o concurrentes que deben existir, qué infraestructura se debe seguir y todo lo demás. Aquí hay un par de ejemplos más que podemos seguir. Muchas gracias.